pues tratar de diferenciarla de otro conjunto de políticas o elementos. Entonces, yo creo que si bien los conceptos no son siempre precisos, creo que en el tema de renta básica hay ciertos acuerdos, y es que, digamos que renta básica uno lo podría definir como un ingreso o una renta, pues eso depende de la traducción, incondicional, ¿no? Y por incondicional, pues vamos a ver, vamos a definir qué entenderíamos por algo incondicional, pero lo importante también es que no depende del aumento o disminución de otros ingresos. Es decir, quien accede a la renta básica universal lo hace no porque tenga otros ingresos adicionales, sino porque dentro de un escenario muy liberal, se espera que las personas tengan un ingreso básico que les garantice ciertas condiciones. Según la red de ingreso básico europea, la renta básica tiene 5 condiciones fundamentales, y es que debe ser periódica, es decir, no se da una vez aleatoriamente, sino que tiene una periodicidad mensual, trimestral, semestral, etcétera. Se paga en efectivo, es decir, hay una relación entre esta renta básica y el dinero, y eso le permite de alguna manera cierta libertad en el uso del recurso. Este es un elemento muy importante, es una transferencia, es un ingreso individual, no es un ingreso ni familiar ni grupal, ¿sí? Lo cual muestra pues el carácter distintivamente liberal de la propuesta. Es universal, y aquí hay que hacer un punto importante, no todo lo universal, hay una relación que ahorita vamos a problematizar entre lo universal y lo no condicional. Y el último pues, es incondicional, o sea, no depende de otros factores. Por ejemplo, si es pobre, rico, la edad o cualquier otro factor de estos, ¿sí? Y agregaría un elemento adicional, y es que está determinada por parámetros fijos, ¿sí? Porque a veces se confunden algunas propuestas, caso Alaska, caso Ontario, que ahora miraremos, donde los parámetros no son fijos y también se consideran como renta básica universal. Pero pues para aclarar un poco los términos, creo que hay que diferenciarlo, y cuando hablamos de renta básica, pues estamos también haciendo referencia a unos parámetros fijos, que puede ser una canasta básica de bienes, un salario mínimo, ¿sí? Pero no puede estar variando estilo ingresos petroleros, ingresos mineros u otro elemento de esos. Y pues al final de cuentas, lo que busca cualquier teoría de renta básica universal es garantizar unas libertades, ¿sí? Garantizar unas libertades que tienen que ver con un elemento fundamental inicial que tienen que ver con las necesidades básicas de los seres humanos. Bueno, entonces en ese sentido hay que también hacer una diferencia entre lo que sería renta básica, que siempre es lo mismo, pues definido por esas características o de pronto por otras, ahí hay que debatirlo. Pero hay que diferenciar la renta básica como concepto de los diferentes esquemas de renta básica, ¿sí? Porque los esquemas de renta básica dependerán mucho de lo que uno quiera desarrollar, ¿cierto? Y por eso algunos esquemas de renta básica serán más factibles que otros. Nunca la renta básica define cuál es el valor establecido, ¿no? Los esquemas definirán ese valor según las fuentes de ingresos, según lo que se quiera resolver, etcétera, ¿no? Entonces hay que diferenciar el concepto de renta básica, que busca pues esa lógica de garantizar ciertas libertades, con los diferentes esquemas que se puedan crear para resolver el problema. Y pues en términos de la definición y de la idea de incondicionalidad, pues sí hay que tener en cuenta que cuando uno está hablando de incondicionalidad, no está hablando de una incondicionalidad total, ¿cierto? Porque eso es imposible. Lo que estamos diciendo es, o lo que dicen los teóricos del ingreso básico, es que la condicionalidad
que lo que se plantea como incondicional es lo que se puede afectar en términos de la propuesta. Y lo que se puede afectar pueden ser los ingresos y la situación laboral de las personas. ¿Sí? Hay cosas o condiciones ambientales, de edad y fisiológicas, y incluso hasta condiciones morales, lo veremos más adelante, que no se pueden afectar tan fácilmente con una renta básica, ¿no? Entonces, cuando se habla de incondicionalidad, se está hablando de incondicionalidad con respecto a lo que podemos cambiar. Y lo que podemos cambiar es las situaciones relacionadas, veremos más adelante, generalmente con la pobreza, porque ese es el otro elemento aquí importante en la discusión. Es importante también establecer qué no es renta básica, entendiendo también que ahí hay, pues, no necesariamente son límites completos, no hay una discusión totalmente zanjada, pero a veces la renta básica se relaciona con el impuesto negativo sobre la renta y a veces se relaciona con mínimos vitales o ingresos básicos garantizados. Pero dentro de la lógica, pues, definicional del término, no deberían confundirse, ¿no? Porque estas dos maneras, que son también muy variadas, son formas de resolver problemas de manera condicional, ¿no? Entonces, el impuesto negativo sobre la renta, que uno de sus grandes defensores fue Milton Friedman, pues lo que plantea es un umbral, ¿sí? A partir del cual a partir del cual las personas pagan impuestos a la renta y debajo de ese umbral, pues la gente recibe un subsidio. Entonces uno puede tener ahí en ese caso algo que en cierta manera es incondicional para las personas que están debajo del umbral, ¿sí? Pero no para los que están por encima. Ahí el criterio es no la universalidad, pero sí independiente de si trabaja o no trabaja, si recibe un ingreso por debajo de cierto nivel, pues entonces merece incondicionalmente ese subsidio. Entonces uno puede decir, las personas que del sector de la economía popular o del sector informal que están por debajo, que no están recibiendo ingresos en este momento, pues pueden tener derecho a ese impuesto negativo sobre la renta, que se financia con impuesto al patrimonio, por decirlo de alguna manera. Lo cual no sería renta básica, pero algunos dirán, si bien no es renta básica, conduce al mismo, o sea, podría llevar a ampliarse y conducir a una renta básica universal. La otra es la del mínimo vital o un ingreso básico garantizado, que eso se asemeja a una discusión de los siglos XVII, XVIII, XIX, que tienen que ver con la llamada ley de pobres, ¿sí? Y tiene que ver con el plantear que hay un nivel mínimo vital humano que todo ser, independiente de si es empleado o no, debe recibir. Y que si no lo ha recibido en un momento determinado de la vida, o si no alcanza los ingresos que recibe, pues debería complementarse con ese factor. Ese también, digamos, tiene que ver o está relacionado con la renta básica, pero no es lo mismo, es decir, no tiene el carácter incondicional absoluto, ¿sí?, que tiene la renta básica universal. Entonces, ahí hay un autor que me parece importante esta cita y dice, incondicional implica universal, pero universal no implica necesariamente incondicional, ¿sí? Y por eso, digamos, los que defienden el ingreso básico universal dirían, es el único tipo de ingreso que es tanto incondicional como universal. O sea, yo puedo tener un nivel básico universal de vida, un mínimo vital universal que todos aceptemos convencionalmente o de alguna manera, pero no necesariamente para todos el acceso igual para todos, porque algunos ya tenemos ese mínimo vital garantizado. Entonces, el único que logra, según pues este autor, Torri, es el ingreso básico, que puede unificar esos dos elementos
para lograr pues esa condición tal vez de emancipación, como veremos más adelante, en el consumo, más no en las lógicas de producción. Ese va a ser el punto como problemático de esta concepción. Garantiza incondicionalidad y universalidad al mismo tiempo. La pregunta es, ¿qué universalidad y qué incondicionalidad garantiza? Ese es el punto importante. Bueno, ese es, digamos, el primer elemento, que es la definición. Vamos rápido porque igual lo importante es el debate. Ahora vienen como los problemas más adelante y entonces sobre eso es que quiero que debatamos. Otro autor, Carl Weider-Quist, dice que la renta básica ha tenido 3 momentos históricos. Eso quiere decir que no es una idea novedosa ni tampoco es una idea de finales del siglo XX, es una idea muy antigua, ¿sí? Y que tiene unos antecedentes en algunos autores, y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver al final que mucha discusión que tiene que ver con la renta básica está ligado a los recursos naturales. Y sobre todo hoy en día, cuando tenemos estos temas del petróleo, pues es bastante interesante. A los recursos naturales o a la tierra también, ¿no? Entonces, si bien hay alguna discusión en la época ateniense y otras discusiones anteriores, pues tal vez es importante la discusión de finales del siglo XVIII, 1790, de Thomas Paine y Thomas Spence. Thomas Paine habla de la justicia agraria y entonces él planteaba ciertas compensaciones, dado que la tierra pues, se había privatizado y los medios que tenía la gente para cazar, comer y demás, pues se habían limitado. Y que en ese sentido pues debería existir una compensación, y él lo llamó un subsidio efectivo. Ese, digamos, es un antecedente interesante, pero Thomas Spence pues va a plantear una cosa importante, que son unos impuestos altos a la tierra y rentas incondicionales y regulares en dinero. Esa incondicionalidad y esa regularidad pues son 2 de los grandes elementos propios de la teoría de la renta básica. Entonces digamos que este autor va a ser como el origen del tema. Bueno, entonces digamos que los 3 momentos ya propios que tienen que ver con el tema del ingreso básico universal, pues este autor los plantea a comienzos del siglo XX, 1910, 1940, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que la discusión de 1910, 1940 y 1960, 1970 es una discusión que se centra en 3 países, que son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Digamos que esas son la fuente de toda la discusión. Y también es importante evidenciar que en esa discusión entran personajes muy importantes de la vida pública, de muchas tradiciones políticas, de muchas tradiciones intelectuales. Tal vez no marxistas, pero el resto, mucha gente de muchas visiones de lo que llamaríamos hoy izquierda y derecha, ¿no? Es emblemático, pues, Henry George, neoconservador, ¿no? Que habla de impuesto a la tierra. Es un gran conocedor del tema de la tierra, ¿no? Y que siempre planteó dentro de sus discursos, como bien el profesor Jorge Iván González lo muestra siempre, que él planteaba una discusión sobre la tierra y sobre la propiedad, los absurdos, la absurda redistribución de la tierra, tanto así que llamaba a los dueños de la tierra asesinos, ¿no? Y si uno mira lo que en Inglaterra existía en ese momento sobre la propiedad de la tierra, es muy parecido la distribución a la que tenemos hoy en Colombia. Y él planteaba pues la idea de un impuesto a la tierra, y que ese impuesto a la tierra sirviera para darle a los ciudadanos un ingreso básico. Esa fue una propuesta que Bertrand Russell, Virginia Woolf, Hayek y otros personajes pues recogieron con mucho agrado y plantearon pues su defensa. Ahí hay que plantear un tema que también es importante hoy, y es que Henry George plantea ese impuesto y démoselo a las personas como ingreso. Recordar que Walras, un poco antes, también planteaba un impuesto a la tierra, pero no para dárselo a las personas como ingreso,
sino para que el Estado recogiera ese recurso y lo proveyera, pues sí, lo dieran servicios sociales a todos sus ciudadanos. Es decir, hay una diferencia entre pensar en darle individualmente un ingreso a alguien o en generar condiciones para dar servicios sociales a la población, dado la existencia de algún elemento que tanto para Henry George como para Walras era injusto, y era la propiedad sobre un recurso natural. Eh, luego viene la guerra y pues vienen otros problemas, y en los años 60 pues hay un estado de bienestar y unas cosas más en Europa. En Estados Unidos se discute el impuesto negativo de la renta, que va a tener muchos defensores otra vez de diferentes corrientes. Entonces Martin Luther King es importante en esto, Friedman, James Tobin, Galbraith, unos premios Nobel de Economía, y unos futuristas, que son los que van a adelantar, estos dos últimos, Robert Duvall y Buckminster Fuller, que son los que van a adelantar el tema de que necesitamos proteger a una gran capa de población por la automatización, que me parece importante porque esa va a ser una de las discusiones de este siglo, ¿no? de la tercera oleada. Bueno, eso, digamos, entonces estos autores no es ingreso básico, pero este impuesto negativo a la renta va a generar pues algunos elementos. Primero, pues Martin Luther King creía, por ejemplo, que había un problema con la focalización y con eso de darle a unas personas por su color y por demás, y lo veía eso como negativo. Más bien él pensaba, para evitar ese tipo de situaciones propias de la focalización, pues más bien focalicemos a todos si estamos por debajo de un umbral, algo así como eso. Y que eso le quitaba pues ese carácter un poco negativo a los subsidios. Entonces un poco en esa lógica de, sí, fíjense que ahí hay cierta universalidad, pero no incondicionalidad. Está definido por una condición de un ingreso por debajo del umbral. Luego, en ese periodo intermedio del oscuro momento de inicio de los procesos neoliberales y los desmontes de los estados de bienestar, pues entonces vienen dos autores que van a marcar pues el rumbo de lo que va a seguir más adelante, porque a partir de estos dos autores, Brandon Williams y Philip Van Parijs, van a crearse unas redes, tanto en Inglaterra y en el mundo anglosajón y en otros países, pues ya más hacia lo continental, para poder desarrollar las propuestas que van a venir en el futuro. A Van Parijs le preguntan cuál es la diferencia entre esta nueva época y las anteriores. Dice pues que la gran diferencia está en que este nuevo momento histórico lo que trae es la ampliación de esa idea a todas las partes del mundo. Es decir, no solamente a un pequeño escenario anglosajón como fueron los dos primeros, sino ampliada a muchas partes del mundo, ¿sí? Y eso muestra un poco el problema al cual pues la sociedad ha estado siendo llevada en estos últimos años, y es la precariedad, los efectos de la automatización, poco estudiados en estos países, pero creo que ya es momento de darles un estudio fundamental. La automatización parece no compensarse, parece que los nuevos desarrollos tecnológicos y demás no parecen compensar el empleo, y ahí hay una crisis latente importante que además tiene efectos ambientales y además efectos sobre la precariedad de toda la población. Igualmente eso sumado a la crisis financiera de 2008, pues ha llevado a pensar mucho este tipo de propuestas, y ha llevado un poco a la creación de unos llamados proyectos pilotos, de los cuales voy a hablar ahora, que son importantes para analizar. No sé si me estoy demorando demasiado en la presentación, me dicen si paro. Es importante ver estos programas pilotos, ¿por qué? Porque más allá de su poca efectividad, ¿cierto?, sí muestran el hecho de que hay toda una intención de desarrollarlos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, y este es un elemento importante, en Brasil todos los proyectos que se han querido implementar han nacido de Bolsa Familia, porque Bolsa Familia, si bien es un ingreso focalizado, el creador de ello
pensó eso como un primer elemento para la implementación de un ingreso básico universal, lo cual de alguna manera demuestra que hay cierta secuencia o afinidad entre las focalizaciones y los ingresos básicos. Entonces, es de resaltar pues algunos ejemplos. Realmente las poblaciones que se han buscado beneficiar han sido muy pequeñas, son pequeños municipios, pueblos, no sé cómo se llamarían en Brasil, donde se le ha querido dar algunos elementos. Lo curioso es que donde se ha querido hacer un ingreso básico universal general, no se han implementado. Se han implementado, son cosas más bien parciales, ¿sí? De subsistencia, de paliativos de pobreza, ¿sí? Que tienen esta lógica de lo universal en el sentido que no dependen de un elemento que limite el ingreso, pero que siempre están fundados sobre poblaciones muy pequeñas, ¿no? Un ejemplo diferente es el de Irán, ¿sí? Que no lo llaman así, porque entre otras cosas, pues no es la defensa de las libertades individuales lo que ellos promocionan, pero lo que sí es cierto es que es el ejemplo un poco más claro de algo muy parecido al ingreso básico universal. Y está desde 2010 y es un valor equivalente a 2/3 del salario mínimo. Lo que pasa es que se paga a la familia en proporción al número y no se paga individualmente, pero sí está ligado a toda la población. Y además, lo llamativo del cuento es que en el caso de Irán, el financiamiento del proyecto está dado en función de la eliminación de los subsidios eléctricos, o sea, la electricidad. Entonces, es como una compensación de una retirada de subsidios de electricidad y luego reembolsado en un pago. Entonces, realmente la ganancia de este no parece tan clara. Existen en otras partes, en Namibia, hay algunos para adultos y para niños, adultos que no reciben pensión, de todos es un nivel muy pequeño. En la India también hay experimentos relacionados. El de la India es interesante porque se paga a todos, incluso a niños, es decir, está para toda la población, pero está limitado a unas zonas y adicionalmente muchos de estos casos son experimentales, es decir, cogen ciertas villas, se les aplica el programa para ver qué efectos tiene y con población de control, es decir, otras que no lo reciben y se miran pues los efectos, lo cual pues es como experimentación social un poco pues un poco digamos éticamente no es como tan adecuado. Está planteado para el estado de Sikkim en India para 2022, vamos a ver qué pasa después de todo lo que ha pasado ahora. En Finlandia se estableció una primera fase entre enero del 2017 y diciembre del 2018, pero está limitado a personas que recibían un seguro de desempleo, es decir, no es realmente un ingreso básico universal. Sin embargo, es una prueba piloto para mirar algunos efectos, sobre todo efectos inflacionarios, efectos sobre cómo las personas se comportan cuando tienen ese ingreso, es decir, este no está limitado, en el periodo no se limita a que las personas si tienen empleo no van a seguirlo recibiendo, es decir, lo van a seguir recibiendo aunque tengan empleo, para probar que la gente no está desincentivada a buscar empleo y ese tipo de cosas que se quieren probar. Es decir, se quiere probar si dentro de estas lógicas individuales la gente logra integrarse socialmente o por el contrario queda aislado de la relación. Llamativo el de Kenia, que recibe apoyos de organismos internacionales y caridad internacional, donde se le da un ingreso a las personas por 12 años, pero obviamente son pruebas pilotos, o sea, es decir, aleatoriamente se le da a una serie de familias en algunas villas muy pobres de Kenia y se les da a unas personas de esas villas para que analicen pues qué es lo que pasa con eso por 12 años para ver si las personas logran cierta emancipación social, ¿no? Entonces, como características de estos pilotos, muchos son financiados con recursos naturales, Irán, Namibia, Brasil incluso tiene una moneda electrónica propia en uno de sus estados para pagarlo, en Ontario y en Alaska, aunque Ontario y Alaska no los puse ahí porque no son realmente
ni se asemejan a un ingreso básico porque son pagos por dividendos, es decir, pagos muy variables que dependen de dividendos de rentas petroleras. Es como si en Colombia cogiéramos las regalías y las pagáramos individualmente a las personas. Es decir, un sistema totalmente despolitizado, asocial, en el que se recibe ingresos. También para destacar que en Suiza se hizo un referendo en 2015 para ver si la gente aceptaba un ingreso básico universal y el 77% de las personas votaron en contra. Un elemento importante de estos pilotos es que Daniel Reventós dice un poco que el gran problema con estos experimentos es que no se puede mostrar un efecto agregado de esta situación y pues la corta duración de los mismos tampoco permite durar resultados y conclusiones fuertes. Lo que plantea Reventós es que hay que hacerlo y punto, ¿no? No hay que hacer esta clase de experimentos y por eso pone esta cita de Lincoln. ¿Qué tal que si yo le hubiera esperado pruebas pilotos para la abolición de la esclavitud? Es decir, hay cosas que habría que hacer o que no para los que creen en eso. Yo creo que hay dos cosas y dos elementos que hay que tener claros en esta discusión, y es que primero los pilotos no innovan en formas de financiamiento, es decir, no hay, ustedes ven, la mayoría son rentas de naturales, minerales, desde la historia hasta hoy. O sea, es decir, por eso tal vez para la derecha es tan válido este tipo de discursos, ¿no? No hay formas nuevas, no se innovan en maneras, ¿no? No hay maneras de decir, mire, esto lo vamos a financiar a través de otras formas más heterodoxas. Entonces, como salen de los recursos existentes, pues es muy afín a lo que tenemos en el discurso de la derecha. Y tal vez el gran problema y el que pues vamos a problematizar más adelante es que no se afecta al mercado. ¿Sí? Uno de los factores que se dice siempre es que tiene un efecto distributivo, pero tal vez el efecto distributivo se da en el nivel de consumo, no se da en la propia producción. Es decir, como dirían otros autores, nosotros no estamos cambiando la torta, ¿no? Ni siquiera sabemos cuáles son las leyes que definen la torta o el pastel que vamos a repartir. Lo único que hacemos es un cambio en el pastel, en el placer final, ¿no? Y creo que eso, digamos que va en contra de una discusión más fundamental que tiene que ver con las leyes de la sociedad y demás, y sobre todo en este momento, donde lo que digamos que está es cómo solucionar los problemas hoy, pero planteando formas que no mantengan el statu quo, sino que resuelvan, que permitan cambiar hacia modelos un poco más alternativos, ¿no? Y por eso entonces termino esta primera parte y le doy paso a Iván con un tema que a mí pues me apasiona mucho y que me parece se parece mucho a lo que está pasando hoy, y es la llamada ley de pobres, ¿no? La ley de pobres, tiene un nombre peyorativo, pero pues quiero resaltarlo, ¿sí? Fue una ley que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII y parte del XIX, ¿sí? Y que tuvo muchos enemigos. Entre los grandes enemigos que tuvo fue pues, los grandes economistas clásicos y Marx, ¿no? Y una de las razones, pero más allá del juicio en contra, lo que quiero sostener es que fíjense que esta ley de pobres buscaba cubrir a toda la población que no pudiera mantenerse con su trabajo. Es decir, no solamente a los que no tenían empleo, sino a toda la masa de gente que se la rebuscaba, ¿sí? Y que se creó en 1601 un gran impuesto para poder solventar algunos temas con esta población. Y es de resaltar que siempre tuvo muchas dificultades de implementación, pero la ley de 1772, por ejemplo, planteó la prohibición de movimiento porque estaba administrado localmente. Entonces, lo que terminó pasando con esa ley es que la gente los pobres terminaron viviendo en asilos. Y era una especie de prisión sin rejas, lo llaman los relatores de la época. Es decir, la ley de pobres, el mínimo vital, llevó a la gente a las rejas, ¿sí? Aquí estamos en las rejas por otra razón, pero estamos en un sistema parecido o en unas propuestas parecidas.
Lo curioso es que para 1803, con todas las dificultades que esa ley tenía, llegó a una gran población, y es al 11% de la población de Inglaterra y Gales, y representaba el 2% del ingreso nacional, el gasto que se hacía a esta población. Si hoy en día miramos lo que queremos gastar, es muy, muy parecido. Estamos en una lógica muy parecida, ¿no? Es decir, encierro con unos recursos que más o menos están en ese nivel. Esto un poco para poner a discutir las cosas y poner a pensar sobre el tema. Entonces, esta es como la primera parte, que es como la discusión conceptual de qué entenderíamos por esto y cómo lo diferenciamos de otros elementos. Entonces le doy paso a Iván para que siga con la siguiente parte. Vale, Álvaro, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. No sé, Álvaro, si va a seguir presentando. Sí, mantengamos, digamos, ahí la presentación. Gracias, Álvaro. Digamos que lo otro que hicimos fue a partir de esta revisión conceptual, pues, y histórica que nos ha presentado el compañero Álvaro, mirar, digamos, las propuestas de renta básica para Colombia que tenemos hoy. Digamos que han surgido varias propuestas desde diferentes parlamentarios que han planteado, digamos, también desde diferentes organizaciones sociales, académicos, ¿sí? Y un número importante de personas han planteado, pues, unas propuestas vinculadas al tema de renta básica, principalmente frente a la crisis económica que genera, digamos, las medidas de contención del COVID, ¿cierto? Es decir, hay una serie de medidas que implican una parálisis parcial y completa en algunos sectores, pero parcial en otros, de la producción, ¿sí? Y eso pues tiene unas implicaciones económicas importantes, profundas, y entonces surge la necesidad de pensar alternativas, propuestas que permitan superar esa crisis. Digamos que también tenemos que ver que esta crisis, un poco como que no es una crisis de demanda efectiva, o sea, no es un problema de la demanda, ¿cierto?, el que nos está a esta crisis, sino es un problema de la valorización, ¿sí? Digamos que el punto es que lo que se produce, ¿sí?, no se convierte en valor social, que no se logra poner a la venta, digamos, ¿cierto?, dada la crisis, pero además no se puede producir valores, ¿sí?, dadas las restricciones que hay en la producción. Entonces, digamos que tenemos una crisis que afecta esas dos dinámicas, y entonces surge la necesidad de cómo pensamos alternativas y propuestas hacia enfrentar esa crisis, ¿cierto? Entre esas propuestas está, pues, como lo ha señalado Álvaro, y en algunos, no todos lo denominan así, hay algunos que lo denominan con mayor precisión, pero en general, digamos, ha surgido en el debate, por lo menos colombiano, y el mismo Álvaro Uribe en algún trino lo señalaba, y hemos visto, digamos, también de unas propuestas desde la derecha de hablar de renta básica, ¿sí? Hablar de renta básica o ingreso básico para la población, ¿cierto?, que no puede acceder a algún ingreso dadas las restricciones que se generan en el marco de la cuarentena y de las acciones que se toman en ello. Entonces hemos hecho, digamos, un balance a partir del marco conceptual histórico que ha presentado Álvaro. Pues identificamos algunas propuestas, no todas, digamos, es verdad que hay muchas más propuestas, un poco para revisar esas propuestas hacia dónde están orientadas, ¿sí? Hay una propuesta, digamos, que es la de Garay y Espitia, que lo denomina mínimo, o sea, que lo podemos en las categorías que ha planteado Álvaro, digamos, en la distinción, no es renta básica, es mínimo vital, ¿sí? La propuesta de él es un salario mínimo legal vigente, ¿cierto? Un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Los recursos necesarios para su financiación, ¿cierto? Serían de 8 billones de pesos, dice él, ¿sí? Con un costo fiscal, si restamos Familias en Acción y todos los programas de transferencias actuales, sería más o menos de 5 billones, y plantea el profesor Spiti y Garay una propuesta de entre 1 billón y 1.5 billones para quienes pierden empleos, quienes quedan desempleados, pero que no tienen ni seguros, ni acceso a seguros de desempleo, ni a prestaciones sociales, ¿sí? Los recursos están focalizados hacia los hogares pobres o con pobreza extrema, es decir, está
este monto, este mínimo vital. Y como les cuento, a los desempleados sin acceso a seguros ni prestaciones, más o menos se estima ellos una población hacia 2.700.000 hogares, ¿sí? Menos en términos de la población. Y en términos de financiación, que es un elemento importante de lo que planteaba Álvaro en su propuesta, digamos, un poco lo que uno validaría de cada propuesta es qué tipo de propuesta es, cuáles son los montos, los recursos y cómo se va a financiar, ¿cierto? La propuesta de Garay Espitia es una refinanciación de la deuda externa, ¿sí? De la deuda en general del gobierno nacional, pero en particular pues, de la deuda externa que se ve afectada por los incrementos, por la tasa de cambio actual que tenemos, un impuesto al patrimonio temporal a los ricos y a los super ricos, digamos, ¿cierto? Super ricos y a los super ricos, que ellos han denominado el décimo decil, y ellos sí no descartan, sino plantean como una propuesta, emisión primaria por parte del Banco de la República, ¿sí? Para financiar esta propuesta, digamos, entonces la propuesta de Garay Espitia. Ya en otra lógica, digamos, un poco más hacia el tema del empleo, o sea, en este caso no como una propuesta de mínimo vital, tampoco de renta básica, Lora y Botero plantean un subsidio al desempleo, ¿sí? También igual sobre un salario mínimo legal vigente, ¿sí? Está focalizado a los empleos que están en riesgo de perderse, que ellos calculan entre 3.6 y 4 millones de personas, no incluye informales, ¿sí? No incluye informales, y lo que plantean Lora y Botero es un subsidio que financia el primer mes. Ellos más o menos estiman que cuesta 3.16 billones, eso más o menos está rondando unos 3 puntos, 2 puntos de PIB, ¿cierto? Y que se extienda en caso de que pues, la cuarentena y la posibilidad de progresivamente abrir la proyección, pues que se tenga que extender, y en ese sentido dicen ellos que como no todos se incorporan a la producción y una generación de desempleo, pues podría estar costando esos otros meses, ese otro periodo, más o menos 9.5 billones de pesos al año, ¿sí? Ellos proponen una propuesta allí interesante en términos de financiación, y es que los contribuyentes de renta, ¿sí? Naturales y jurídicas, ¿sí? Suscriban un empréstito forzoso con el gobierno nacional. Se impone, digamos, a los contribuyentes suscribir un empréstito forzoso, o sea, es decir, le prestamos de forma forzosa al gobierno, ¿cierto? Y se negocian unas tasas de interés que serán estimadas y pagadas tiempo después de superada la crisis, ¿sí? Y ellos plantean que ese empréstito forzoso, como toma un tiempo su implementación y pues que la gente transfiera los recursos, entonces que el Banco de la República pues anticipe una parte de esos recursos con un contrato con el gobierno nacional. Es decir, le prestamos al gobierno nacional de forma forzosa y el Banco de la República da liquidez a través de un contrato con el gobierno nacional, ¿sí? Entonces esta propuesta ya sí está más centrada hacia el tema de subsidio al desempleo, que es la propuesta de Lora y Botero. También tenemos la propuesta desde el GCI y elaborada por los compañeros la compañía Triviño, Rubio y Castaño, ¿sí? Ellos establecen también un mínimo vital, ¿sí? Ahí la propuesta plantea la posibilidad de escalar hacia una renta básica, ¿cierto? Como la ha definido Álvaro. Ellos plantean, digamos, de los que plantean una división entre los recursos a hogares unipersonales, serían los recursos de 500.000 pesos, y a los hogares de 4 personas de 1.200.000 pesos, ¿sí? Eso requeriría para 3 meses, así todas las propuestas son a 3 meses, digamos que la de Lora y Botero la manda hacia noviembre, pero progresivamente si entra la población, estaría centrada a los hogares de la economía popular, los nuevos desempleados, ¿cierto? Y personas que tengan dificultades, digamos, para acceder a los ingresos para los bienes necesarios para la vida, y se estima una población más o menos de 6 millones de personas que puedan ser atendidas con esta propuesta de mínimo vital. Las propuestas para financiación, pues, es la emisión monetaria, ¿sí? Las reservas internacionales, digamos que esta propuesta sí se plantea el uso de las reservas internacionales como forma de financiación del mínimo vital, y una condonación o moratoria de la deuda, ¿sí? Como una forma también de financiar, digamos que es un elemento fundamental allí, dado que la deuda que tiene el gobierno nacional, digamos, representa una participación importante, ¿sí? Del presupuesto general de la nación, ¿sí? Y eso habilitaría recursos para financiar este mínimo vital. El CEDE de la Universidad de los Andes también propone un mínimo vital centrado en las transferencias que está haciendo hoy el gobierno nacional, poco más enfocado en ampliar la cobertura que tiene. Ellos proponen 117.600 por mes por miembro del hogar, para un hogar de 4 personas más o menos 470.000 pesos.
Eso tiene un costo de 2.7 billones, según ellos, que es cerca del 0.3% del PIB. Y en el caso de que se desarrolle por 3 meses, sería el 0.9% del PIB. O sea, estamos hablando de una suma de más o menos de 8.1 billones de pesos, ¿cierto? Para 22 millones de personas, más o menos 6 millones de hogares. ¿Qué proponen ellos? Ellos sí proponen una visión un poco más conservadora, digamos, de la financiación. Proponen una fuente, o sea, usar las fuentes de ahorros existentes, que fue pues, la propuesta de decreto de Duque, endeudamiento con la banca, ¿sí? O sea, que no es diferente a lo que ha planteado el gobierno, y emisión de, o sea, el Banco de la República con emisión de deuda tradicional y el Banco de la República a través de préstitos o préstamos al gobierno nacional. Entonces tenemos la del CEO Niandes y finalmente la de Carrero, también es un mínimo vital, también sobre el salario mínimo por hogar para 3 meses. Se le estima para hogares pobres, que estén en pobreza extrema, y población vulnerable, es decir, los que no están dentro de pobres, pero que tienen un ingreso por debajo del salario mínimo. Más o menos se estima 9.400.000 familias que serían cubiertas, y eso cuesta entre 15.9 y 26.4 billones de pesos durante los 3 meses, ¿sí? Él plantea la posibilidad de un mes más, de extender un mes más el mínimo vital después de la crisis, para afrontar el tema después de la cuarentena y de todas las medidas de contención, y enfrentar, digamos, un poco allí la crisis económica que genera pues estas medidas. La financiación la plantea a partir del impuesto al patrimonio, un congelamiento parcial del pago de intereses de la deuda, crédito del Banco de la República, reestructuración del gasto y, al igual que en la propuesta de GCI, el uso de las reservas internacionales. Entonces, digamos que tenemos un conjunto, no todas, digamos que hay más propuestas, sé que, que hay algunos congresistas, también los congresistas de FARC y María José Pizarro también lo ha planteado, digamos, pero en general lo que se ha planteado, lo que podemos recoger en la mayoría de propuestas, Álvaro, si seguimos con la otra diapositiva, pues no propuestas, como decía Álvaro, digamos un poco para aclarar lo conceptual, no de renta básica, sino mínimo vital, más parecidas, como lo explicaba Álvaro, a las leyes de pobres del siglo XVIII, ¿sí? Que se comenzaron a implementar, ¿sí? Vemos, como lo decía Álvaro, conceptualmente un parámetro fijo. Obviamente hay algunas diferencias en algunas propuestas, pero un parámetro fijo allí es el salario mínimo, que determina, digamos, los recursos a girar a la población, ¿sí? Todas son en su mayoría propuestas temporales, ¿sí? Algunas se extienden un poco más, pero son propuestas temporales las que se están planteando. También sus fuentes de financiación son temporales, ¿sí? Es decir, de pronto la condonación de la deuda y algunos elementos podemos decir que tienen alguna apuesta un poco más allá de solamente el elemento de crisis, pero digamos que en su mayoría encontramos que las propuestas plantean, pues, así como propuestas temporales, también fuentes de financiación temporal, ¿sí? La focalización, digamos que lo encontramos allí, por eso lo que planteaba el compañero Álvaro, la focalización en términos de la relación entre hogares pobres y el concepto de pobreza se vuelve central en la mayoría de propuestas, es decir, la manera como se establece los recursos y cómo se establece quiénes participan del ingreso del mínimo vital, o en el caso del subsidio del empleo, en este caso solamente la del hora de pronto estaría más centrada en el trabajo, está centrada en la idea de la pobreza, ¿sí? Es decir, la pobreza es la que nos determina quiénes están y quiénes no. La población objetivo, como lo pueden ver, los montos entre una propuesta y otra dependen de la población objetivo que se defina, y la población objetivo pues está ligada a la manera como se mide y se incluya, digamos, la relación de pobreza. Hay unas miradas más críticas de que la pobreza no recoge las condiciones de vida de las personas y sus necesidades, y entonces se plantea, digamos, esta posibilidad de aquellos que no son pobres pero que tienen unos ingresos más bajos, pero digamos que sigue siendo allí la población objetivo definida, y eso es lo que genera, digamos, grandes diferencias entre una propuesta y otra. Y digamos que una cosa bien importante de las propuestas que vemos allí y que de pronto un poco, pero más implícitamente en la Universidad de los Andes, pero en la mayoría, es que no se descarta que el Banco de la República pueda tener una participación activa y que pueda emitir para financiar algunas de estas propuestas. Es decir, no hay una posición radical frente ninguno frente al tema de emisión, todo lo contrario, se ve la emisión como una posibilidad de financiación
de todas estas propuestas, y entonces digamos que estos son como un poco el balance que, comparando, digamos, y contrastando con los elementos conceptuales presentados por el compañero Álvaro. Pero entonces nos surge la pregunta de si la renta básica es alternativa, la renta básica frente a la crisis, si realmente frente a la crisis que estamos enfrentando, la situación que se enfrenta, la renta básica es una medida, y en este caso, pues lo que tenemos realmente son medidas de mínimo vital, ¿sí? De mínimo vital, son alternativas frente a la crisis. Álvaro ya planteaba, primero, pues de que son propuestas que históricamente tienen, digamos, sí, una, una dinámica, ¿cierto? Un movimiento desde el siglo XVI, XVII, digamos, donde se profundizaron, ¿sí? Decir que no es, digamos, novedoso, también estaban después de la crisis de 2008 como en boga los pilotos y toda la discusión alrededor de implementar esa renta básica, pero además consideramos que tiene algunos elementos que son problemáticos, ¿sí? Frente a la construcción de una alternativa para enfrentar la crisis y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos hoy. Y una de ellas es el tema de una medida individualista, ¿sí? Que termina asumiendo la idea de que cada uno asume los riesgos, por ejemplo, los riesgos de precios o desabastecimiento, ¿sí? Y que si no se superan sus condiciones o su problema, pues es un problema de racionalidad de los hogares, es decir, la renta básica termina entonces, digamos, centrada, digamos, todavía en una idea muy individual de que cada uno resuelve, propio de su naturaleza liberal, ¿cierto? Y en el caso del mínimo vital también propio de su idea liberal, pues cada hogar mira cómo, una vez tiene la renta básica, enfrenta la posibilidad de adquirir los bienes, ¿sí? En el mercado, y ese es la otra elemento que consideramos que está implícito normalmente en la renta básica y que vemos en varias propuestas, y es el tema de que se considera el mercado una forma de coordinación ideal, ¿sí? Del cual debemos dejar operar, ¿sí? Los mercados los dejamos dejar operar porque generan incentivos y señales correctas, y entonces los productores y los demandantes logran coordinar sus acciones en el mercado, ¿sí? O sea, que no se toca el mercado, como lo decía Álvaro, el minuto no toca, digamos, el mercado, digamos que hay que verlo con otras propuestas alternativas frente a regulación de precios que además se vuelven bastante complejas, teniendo en cuenta que, por lo menos en nuestro país, pero a nivel mundial, tenemos una alta concentración de los mercados, ¿cierto? Por lo menos en el tema alimentario, encontramos que hay una fuerte intermediación entre los productores, ¿sí? Y el consumidor final, pero no solamente allí, también en el sector de salud. Y bueno, vamos a ver un poco ahí, hay una altísima intermediación que hace problemática esta idea de la renta del mínimo vital, ¿sí? Se termina uno preguntando quién termina, digamos, un poco como el debate también y la discusión, quién termina apropiándose de este mínimo vital, si es probable que, dadas estos niveles de concentración que tenemos en los mercados, y eso lo que terminamos encontrando es que una parte se termina apropiando por los productores, por los grandes monopolios y oligopolios que se encuentran en los diferentes sectores de la economía y en los mercados. El otro tema que es problemático frente a una alternativa es el hecho de que el eje sea la pobreza, y entonces la discusión termina siendo un poco cómo definimos mejor quién es pobre, ¿sí? Entonces aparece allí el concepto acuñado al profesor Roberto Angulo de pobretólogo, ¿cierto? Ha sido el que con mayor precisión y exactitud ha logrado determinar quién sí es pobre y quién no es pobre, y pues allí entonces entramos en una discusión de cómo técnicamente podemos definir mejor esa categoría, ¿sí? Y creo que allí pues se pierde la posibilidad de superar, digamos, esos elementos de la pobreza. Entonces, digamos que hay algunos elementos entonces problemáticos, no sé, Álvaro, pasamos a la otra diapositiva, digamos, problemáticos de la renta básica frente a hacer una alternativa, digamos, ¿sí? Y sin ello descartar que puede hacer parte de una estructura más alta. Y creo que, digamos, por lo menos desde la socioeconomía, y como lo discutíamos en algún momento también con Álvaro, pues hay unos elementos de los cuales uno debe partir también para construir propuestas. En este caso consideramos que, digamos, el mínimo vital puede ser uno, pero tenemos que pensarnos, por ejemplo, en cuáles son las condiciones socioeconómicas e institucionales de nuestro país, y con ello definir, digamos, también elementos para una propuesta o propuestas hacia la crisis, ¿sí? Digamos que tenemos como unos elementos estructurales de la sociedad colombiana, ¿cuál? Es una economía altamente dependiente a la exportación de hidrocarburos, ¿sí? Y minería,
¿sí? Que como lo decía Álvaro, era una de las fuentes de financiación de la renta básica en los modelos piloto que se habían desarrollado en algunos lugares y que estaba centrado, una alta concentración en los mercados, una alta intermediación en el sistema alimentario, en el sector de salud, por ejemplo, ¿sí? Donde se vuelve problemático estos modelos de mínimo vital, donde puedan ser apropiados es por estos fuertes niveles de intermediación que hay allí, pues la informalidad y las condiciones laborales con altos niveles de precarización que tenemos en nuestro país, con las tasas de desempleo y normalidad que ustedes conocen muy bien, el control de las ramas de poder y de los órganos de gobierno por las élites corruptas que han gobernado durante muchos años y por el narcotráfico, digamos que eso de lejos, digamos, ha salido en las noticias, ya que la misma fiscalía y los demás órganos están controlados allí, ¿cierto? La agudización del conflicto armado, pues es otro elemento estructural de la sociedad colombiana allí, donde el asesinato de líderes sociales, pues viene destruyendo la organización social de base, pues las profundas brechas territoriales y rurales, el bajo cumplimiento del acuerdo de paz y la exclusión de los grupos étnicos, pues son parte de elementos estructurales de nuestra sociedad que junto con la crisis profunda que genera el COVID, digamos, nos debe llevar a pensar, ¿sí? En alternativas, por lo menos que tuvieran tres elementos allí, y es, primero, que la crisis no es solamente una crisis de unos meses, no va a ser una crisis de 2 o 3 meses, va a ser una crisis que va a tener un impacto sobre varios años en la economía, ¿cierto? Y en la sociedad, y por lo tanto las alternativas deben avanzar hacia enfrentar y superar por lo menos elementos que son fundamentales y que podemos desarrollar desde las propuestas que se están construyendo, pues una que no podemos negar y que es la base, digamos, de la propuesta también de renta básica, que es garantizar las condiciones de vida de las personas, transformar gradualmente las condiciones estructurales de la sociedad y de la economía colombiana, ¿sí? Superar las visiones, yo creo que una cosa fundamental allí, y pues Angulo está feliz con toda su propuesta de política social ligada a mercados, pero creo que realmente en este momento y entre las condiciones, seguir ahondando en propuestas que no cuestionan el mercado y que siguen manteniendo, digamos, la discusión sobre la pobreza pueden llegar a ser problemáticas. Y entonces creo que podemos presentar propuestas que superen esas visiones neoliberales centradas en el mercado y la pobreza como ejes de acción de la política pública, ¿cierto? Y pues en el marco de esto, digamos, de este análisis, pues tenemos algunas cuestiones que plantear, sí, más a nivel de debate y de diálogo, sí, y conclusiones y preguntas, si nos interesa dejar allí, que es, pues la primera es, sí, para ser libres, porque pues esta al final es la propuesta del liberalismo, ¿cierto? Estas propuestas de renta y mínimo tal, uno podría decir que para ser libres hay que ofrecer condiciones materiales, el liberalismo, pero uno siempre se pregunta es, ¿podemos ser libres en el capitalismo? Es decir, seguir ahondando en estas propuestas nos hace libres allí en el capitalismo. Lo otro que nos cuestionaba un poco es, a las personas sí hay que suplir las necesidades básicas, o sea, hay que tener una cuarentena sin hambre, pero no se puede generar algo que sea sostenible en el futuro, es decir, no podemos pensar en algo que pueda, ¿sí? Porque una de las cosas es que casi todas las medidas son temporales y es muy difícil sostener estas medidas, ¿cierto? Durante un año entero, 2 años, y entonces, si no es posible pensarnos algo que sea sostenible. Y lo otro es que si hay derecho a participar en la riqueza con ingreso básico universal o cambiamos las condiciones de consumo. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que plantea en el programa de Gotha Marx, ¿cierto? Y es el tema al final, el programa decía como vamos por el producto total de la sociedad para distribuirla entre los trabajadores, y Marx le dice, pero ¿usted sabe de qué está hablando cuando habla del producto social de la sociedad? Le preguntan los del programa, tiene un poco como el producto social de la sociedad, de toda la sociedad, pues tiene que garantizar las condiciones de reproducción, ¿cierto? Es decir, los medios que se usaron para producirla y volver a producir en los siguientes periodos, debe garantizar las condiciones de acumulación, ¿cierto? En los siguientes periodos, y entonces al final dice él, queda la parte del producto del consumo, que al final entonces sería la parte del consumo que estaría en disputa. Por eso la idea de la disputa de los bienes de lujo esrafianos allí, sí, ese es el punto, pero digamos, ese es el punto de la renta básica, pero digamos que si antes de repartir la torta no preguntarnos cómo se produce esa torta, o sea, porque renunciar un poco también a las leyes dinámicas que explican la forma de organización de la producción y en ese sentido a partir de ello construir propuestas. Digamos que eso es como algunas conclusiones y preguntas que nos deja este análisis, ¿sí? Entonces, o sea, hay unas propuestas que
digamos, en el marco de esta discusión un poco como unas propuestas generales, digamos, ¿no? Para discutir y reflexionar y plantear elementos allí que traemos y pues podemos muy rápido de pronto desarrollarlas. No sé qué dice Álvaro. O damos paso a la discusión sobre las Sí, yo creo que preguntas. esto discutimos esto, qué piensan las personas. Bueno, pues muchas gracias por la tertulia, Álvaro e Iván. Y ahora abrimos el espacio para las preguntas de de los participantes. Entonces, ¿a quién le gustaría tomar la palabra? Hola a todos, mi nombre es Camilo Guevara. Yo antes, digamos, de formularles algunas preguntas, quisiera hacer, digamos, un comentario a los, digamos, a los ponentes. Digamos que lo primero sería agradecerles por la presentación, digamos, tan completa que han hecho. Creo que ha sido una presentación muy interesante de revisión, tanto histórica y, digamos, conceptual, ¿sí? Y también, digamos, de lo que ha sido los esquemas, digamos, de renta básica. Yo en realidad solo hablaría, digamos, de dos elementos que también, digamos, para reforzar un poco el debate. Y el primero tendría que ver con el marco cognitivo con el cual se ha planteado la discusión sobre la renta básica. Digamos que Álvaro y un poco Iván planteaban la idea de, pues digamos, lo dijo Álvaro, en términos de la emancipación para el consumo o la emancipación, ¿cierto?, de las relaciones sociales, digamos, en el sistema productivo. Yo creo que el punto es que ese marco cognitivo, digamos, es negativo, no porque, digamos, personalmente no aspire también a una transformación de las relaciones sociales de producción, sino porque pienso que eso es aceptar, digamos, el punto de vista, ¿cierto? Digamos, la manera en la que quiere que pensemos también, digamos, muchos pensadores neoliberales. La razón es que precisamente lo que quieren es ese tipo de pensadores es una emancipación, digamos, en el consumo y no una emancipación, digamos, en las relaciones sociales de producción. Por consiguiente, eso es aceptar prácticamente la idea de una disyuntiva, ¿cierto? En que la idea básica es el final, ¿sí? O el fin último, digamos, de lo que debería conseguir la política social. Yo creo que precisamente eso no es, ¿sí? Digamos, la discusión y no debería ser, digamos, el punto. De hecho, la renta básica, lo decía Juan Carlos Monedero en estos días, pues debería ser algo como el voto, es decir, algo que en realidad ya ni siquiera deberíamos estar discutiendo, sino que no debería ser el fin, que es precisamente aceptar, como les decía, ¿no? De hecho, en estos días Rodrigo Galarza, pues digamos que es uno de estos personajes que participó en la misión del mercado de capitales, un tecnócrata colombiano, decía efectivamente que le parecía terrible que esta coyuntura iba precisamente a la idea de colocar un ingreso básico manteniendo los demás programas sociales y pues digamos que eso le parecía un horror. Entonces, creo que en realidad el punto, digamos, problemático efectivamente de ese marco, pensarlo como una disyuntiva, es que acepta, ¿sí? Digamos, la idea de que lo que se trataría es lograr simplemente una emancipación en el consumo. En realidad, no debería ser, digamos, una disyuntiva, debería ser efectivamente algo sobre lo cual es necesario pensar ya, pues digamos, una transformación de las relaciones sociales de producción. Es decir, es algo que no debe limitar con ese, digamos, elemento, ¿no? Entonces, porque también ahí se hace una pregunta, digamos, la plantea Iván al final, y es la idea de si, claro, podemos ser libres, digamos, en el capitalismo. Uno también podría hacer una contrapregunta, digamos, en un esquema imaginativo, y es si incluso lográramos, por ejemplo, la transformación de las relaciones sociales de producción y tuviéramos, digamos, estuviéramos viviendo en otro sistema, y en ese sistema incluso hubiera una persona, por ejemplo, que no quiere trabajar, ¿no? Entonces, la pregunta ¿sería también o podría ser libre? Bueno, y también qué concepción, digamos, de libertad, ¿no? Digamos, se tendría ahí. Pero la pregunta es si en últimas no sería un elemento que no debería ser parte, digamos, de estas discusiones sobre la transformación de los sistemas productivos. Es decir, debería ser un elemento quizás por fuera, ¿no? De esto y no una disyuntiva, ¿no? Y creo que ahí pues estaría un poco la manera en cómo integramos y pensamos el ingreso básico, ¿no? Es decir, la manera como aceptamos el debate en el que se inserta los esquemas de ingreso básico universal o, digamos, o no. ¿Listo? Eso sería, digamos, el primer comentario y el segundo, digamos, para después dar el paso
digamos, al debate, tendría que ver con esta coyuntura, yo creo que del COVID. Bueno, antes Iván decía que esta no era una crisis de demanda. Bueno, yo dudo en realidad, yo creo que en realidad esto sí es una crisis, digamos, de demanda, de oferta, digamos, y de valorización también. De demanda porque claramente hay muchos sectores que se ven afectados efectivamente por falta de demanda, ¿no? Digamos, por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? Es decir, hay toda una cantidad de sectores que precisamente se ven, digamos, limitados por falta de demanda. Es una crisis de oferta también en el sentido de que hay claramente, digamos, una escasez de bienes básicos, ¿sí? Y estoy de acuerdo que en realidad, digamos, la salida, pues implica más bien, digamos, ahí sí curiosamente, ¿no? Digamos, de planificación, ¿sí? Para tratar de reconvertir, digamos, el aparato productivo, ¿sí? Para, digamos, hacer manejable eso. Pero digamos que el punto es que esta coyuntura para el ingreso básico pone de presente la pues digamos, o invalida uno de los argumentos tradicionales que se le han hecho, digamos, a los esquemas de renta básica, que tiene que ver con, digamos, lo que se ha denominado la ética del trabajo, ¿no? Y es, digamos, la idea de que para recibir algo, pues uno tiene que dar algo. Claramente, pues, digamos, ese argumento se invalida, ¿no? Digamos, en esta crisis, que si ustedes se dan cuenta hacia el imaginario, cuando uno discute, no, pues, digamos, no en términos académicos, sino, digamos, con las personas del común, digamos, con cualquier persona, ese elemento, digamos, es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta coyuntura debilita ese argumento, pues porque el confinamiento precisamente nos obliga a no poder, ¿cierto? Digamos, dar algo para recibir algo. Y entonces queda, digamos, también uno de esos otros elementos que es digamos, el de la financiación, ¿no? Y de hecho creo que ese es uno de los grandes discusiones, y estoy de acuerdo, digamos, también con lo que señala Álvaro, que uno de los puntos en los que se ha limitado esos esquemas de financiación es que no tocan, ¿cierto? Digamos, se olvida, por ejemplo, una de las maneras que tiene que ver y es con que los mismos ricos, por ejemplo, financien su propio ingreso básico y también una parte, pues, digamos, de la de los demás, ¿no? Pero digamos que el punto, el último, digamos, que yo quisiera tocar, tiene que ver con que, digamos, hay enraizado en la concepción, digamos, incluso, por ejemplo, los tecnócratas, lo decía Roberto Angulo discutiendo, digamos, un tuit de Petro sobre el ingreso básico, y era la idea de que mm, eh, no deberíamos malgastar recursos haciendo esto, digamos, haciendo, digamos, el ingreso universal y no haciéndolo focalizado. Siento que ahí también hay un tema, digamos, difícil y que es necesario o importante discutir y sobre todo instruir en términos, digamos, de imaginarios, y es sobre todo el de la escasez, ¿sí? Digamos, en la perspectiva general siempre o en las discusiones que he tenido, digamos, con compañeros y amigos, muchos dicen, no, pero es que el Estado no tiene plata, es decir, es esa idea claramente, ¿no? De equiparar pues el Estado, digamos, a las familias, y que en realidad creo que es importante mostrar que, pues digamos, que esa escasez, ¿no? Digamos, elemento central también digamos, de la economía neoclásica, que se lleva a naturalizar como la lógica misma de los hechos, cuando en realidad, pues, mucha de la escasez, ¿no? Pues tiene en realidad o es producida por relaciones, digamos, sociales, ¿no? Digamos, poco construida. Y eso se ve, por ejemplo, los derechos de propiedad, digamos, generan escasez, pero también, digamos, en términos de la misma conceptualización del dinero. Entonces, solo tocaría, digamos, esos dos temas en términos de, digamos, de los marcos que tenemos para pensar, digamos, estas discusiones, ¿listo? Pero, pues, de todas formas, muy, muy pertinente y muy interesante, digamos, la discusión. Yo lo dejaría ahí. Gracias, Camilo. Yo estoy mirando el chat y estoy viendo pues quién pide la palabra y las preguntas que están ahí para el final. Entonces viene César, Leonardo y Juan Pablo en ese orden. César. ¿Escuchan? Sí. Sí me están escuchando, ¿no es cierto? No. Sí, correcto. No, yo quiero pues reconocer que ha sido una presentación de mucha información, porque pues no solamente es pues como esa presentación moral de que la deuda, el ingreso básico universal o la renta básica universal es algo bueno, y un poco me parece a mí que se ha presentado así en Colombia, a pesar pues de que hay diferentes visiones en torno a eso. Yo destaco pues justamente que pues, lo que dice Álvaro y lo que dice ¿cómo es? Álvaro y Iván, profe. Iván, sí. Iván.
ya se me olvidan las palabras. En el sentido de que pues no deja de tener un sabor, digamos, basado en el concepto de la pobreza, basado en el concepto de la focalización, basado en el concepto de que son soluciones de carácter individual, basado en el concepto de que el mercado es lo que, digamos, va a resolver digamos, el tema. Yo, digamos, es una discusión complicada porque, pues obviamente, uno así de entrada no puede decir que está en contra de los programas que luchan contra la pobreza o que estaría en contra de los programas que generan un ingreso básico para la población pobre. Pero, pues si uno mira la historia, pues justamente haciendo referencia a lo que nos presentó la parte de Álvaro, yo agregaría que justamente cuando se adoptó el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principios básicos del estado de bienestar, digo yo, el de Beveridge, era que justamente la condición de ciudadano, no la condición de pobre, sino la condición de ciudadano, era la que le daba a las personas un derecho a una pensión no contributiva, un derecho a un ingreso mínimo de inserción si se carecía pues de ingresos, bien sea salariales o de un seguro de desempleo, y unas ayudas de carácter familiar. Pero ahí no había que declararse como pobre, sino como ciudadano. Obviamente ser ciudadano pues tiene una connotación legal porque no es residir en un país, sino estar en un país y tener, digamos, ser reconocido por ese país. Es una categoría, digamos, que está muy ligada al tema de la ciudadanía. Sin embargo, también, digamos, si uno lleva el debate al debate en Colombia, nosotros nos encontramos que un país como Colombia y en general, pues en América Latina, existen unos dispositivos de focalización del gasto, entre los cuales pues están los que se llaman las transferencias monetarias condicionadas, en el cual pues Familias en Acción es el programa principal, y se hizo referencia al programa Bolsa Familia en el caso de Brasil. Y es muy difícil uno plantear que se desmonte el programa de Familias en Acción, porque es decir a la gente que los subsidios que le da el Estado entonces se los va a quitar. Nadie va, digamos, eso no tiene, o sea, el que proponga eso políticamente se suicida políticamente. Entonces, un poco políticamente la reivindicación es que en vez de ser focalizado debe ser universal, o sea, universal en el sentido de cómo se entendió en la construcción del estado de bienestar en los países pues, centrales después de la Segunda Guerra Mundial. Y yo diría que básicamente hay que rescatar el principio de la solidaridad. Y el principio de la solidaridad, yo diría que tiene dos componentes, bueno, puede tener más, pero pues se me ocurren a mí en ese momento. Uno, pues tiene que ver con el tema de que a través de la tributación debe haber redistribución, y eso nos podría llevar otra vez al tema de la renta básica, pero también rescatando lo comunitario, o sea, digamos, el reconocimiento de la comunidad y que en las comunidades se reconocen las personas, no esa visión tecnocrática de la pobreza basada en bases de datos y en indicadores y en encuestas y en CISBENES, como es digamos, lo que propone pues, el concepto de pobreza, y hablaban pues de los pobretólogos en Colombia. Yo diría que un poco la pregunta es, se pregunta, ¿podemos ser libres en el capitalismo? Podemos ser, digamos, que ser libres implica tener condiciones materiales, pero yo lo que diría es, nosotros, o sea, podremos ser libres, pero, pero aceptando que existe economía de mercado. O sea, porque es que una cosa es pensar que es el capitalismo como modo de producción y pues un poco la explotación que implica el capitalismo, pero otra cosa es si capitalismo es sinónimo de economía de mercado. No pues yo diría que no necesariamente la existencia pues de
formas de asignación de mercado en la sociedad nos conduzca necesariamente a un régimen capitalista. Entonces yo problematizaría esa afirmación. Bueno, yo dejaría ahí. Gracias. Perfecto. Entonces, Leonardo. Sí, vale. No, primero que todo, muy chévere la presentación, muy interesante como la perspectiva de los diferentes autores. Y bueno, pues yo quisiera como mencionar varias cosas ahí, porque creo que, o sea, de todos modos, en algún momento Iván lo intentaba problematizar en torno a que si sería como una herramienta, la de la renta universal para solucionar la crisis o no. Y yo creo que también, pues, parte como de mirar anteriores crisis, ¿no? Yo creo que el tema de la desigualdad ha estado presente. Y si bien el tema de la desigualdad es algo inherente al capitalismo, pues también uno podría pensarse como, bueno, solucionar o no esos problemas de desigualdad, ver qué se puede hacer o no en torno a la desigualdad, hacia qué nos puede llevar. Porque yo creo que, pues digamos que lo que estamos viviendo es algo sin precedentes y también como que parte de lo que algunos se han preguntado es, bueno, o sea, hoy está en crisis solamente el tema económico o también hay un conjunto de valores que entra en crisis, ¿sí? O sea, porque la pregunta ahí vuelve y juega y es, ustedes hablaban de si se puede ser libre o no dentro del capitalismo, pero entonces yo creo que la pregunta también puede ser, o sea, ¿está en juego hoy la idea de libertad del neoliberalismo, como esa libertad asociada específicamente al tema económico, y en alguna medida podría ser la renta universal, tomándolo como tal vez lo plantea el profe como en términos de la solidaridad y todo lo que ha implicado incluso la respuesta como de las comunidades que no tienen como alguna solución para poder salir de esos problemas de manera como comunitaria. Está en crisis y no puede ser la renta universal como una posible salida, y como por plantear una pregunta. Y lo otro que yo creería que sí es, o sea, no sé en qué momento, no recuerdo cuando Iván mencionó algo así como que la crisis que vivimos en términos económicos no es una crisis de demanda. Yo creo que también ahí pues tendría que como que matizarse eso, pero yo creo que eso puede dar para otra discusión. Solamente quería como mencionar eso. Vale, Leonardo. Entonces, Juan Pablo y luego sigue Manuel. Sí, buenas noches. Mi pregunta es más como un comentario, son unas preguntas, pero es como un comentario en el sentido de que cuando analizamos y cuando se analizó en la presentación este tema de la renta básica universal, se analizó en términos de si esta podía conducirnos a la emancipación, ¿sí? Y tal vez para cuando, como nosotros estamos pensando y queremos reflexionar sobre la emancipación, la contracara de la emancipación es la dominación. Y ahí es cuando yo pregunto si no será más bien que en el marco de esto, que en este liberalismo totalitario que se acentúa con la crisis del COVID y que probablemente se va a acentuar en la postcrisis del COVID, pues estas propuestas de renta básica universal o de ingreso mínimo son una nueva forma sofisticada de dominación, ¿sí? ¿De dominación en qué sentido? Que con esas propuestas lo que se pretende es, de alguna manera, comprar el consentimiento. ¿Y el consentimiento a qué? Pues que la gente acepte, por ejemplo, que es necesario y que la única manera de poder vivir es sometiéndose a un trabajo, digamos, que implica una relación de jerarquización y subordinación, o sometiéndose y consintiendo que en un futuro, en el marco de ese liberalismo totalitario,
pues haya desigualdad en los derechos entre los ciudadanos y que no todos los ciudadanos tengamos que tener los mismos derechos, ¿sí? O no todas las personas tengamos que tener los mismos derechos. Ya se vio aquí varias oportunidades en el caso colombiano, pero en las últimas, con el tema de la migración venezolana, pues que los derechos no son para todos los seres humanos, ¿sí? Y antes también se había visto para con los habitantes de la calle, y antes ya se había visto para con los recicladores, y así podríamos montar un montón de ejemplos. Entonces yo quisiera de pronto pensar si para pensar ese tema de la emancipación no deberíamos empezar por pensar esas nuevas formas de dominación, incluidas entre ellas este tema de las rentas básicas universales o los ingresos mínimos. Gracias. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Manuel. Sí, hola Álvaro. No, un poco un comentario de una discusión específica que ustedes han planteado, y es que cuando planteamos, y a mí me parece muy válida la crítica, que toda la discusión de todas maneras gira en torno a la identificación de pobres y a la asignación con base en la focalización, y en relación a la posibilidad de la emancipación o de superar el mercado. A mí me parece que hay un poco en esa crítica ahí es de imágenes. O sea, tenemos la imagen del pobre focalizado, del ciudadano y del emancipado. Ahora, lo que uno pensaría aquí es si es posible pensar la gradualidad de medidas, porque en el medio del pobre, el ciudadano y el emancipado, lo que hay es tiempo, y tiempo que me parece a mí que implica dos tipos de elementos. Por una parte, la construcción de lo político, que precisamente eso es lo que le da la agencia, digamos, a seres humanos que aspiran a emanciparse, que lo tienen como finalidad y que se agrupan en torno a lo político con otras personas para hacerlo. Entonces, a mí me parece que un poco en la crítica se pierde esta dimensión de lo temporal, pero también se pierde esta dimensión de lo político, en pensar la transformación y el cambio social, si pensamos que la emancipación es un fin. Entonces yo pienso, y un poco eso era lo que poníamos, era el espíritu de lo que poníamos ahí en la gradualidad hasta el salario mínimo vital, porque en la mitad lo que hay es pasar del reconocimiento del pobre como un favor que le da el Estado, a el reconocimiento de derechos sociales y políticos, que son dos diferencias, pero que no están en la subjetividad o en la ética política, digamos, de la población colombiana, y más de los que reciben eso. Entonces, un poco se pierde al tener esta mirada, ese análisis de capacidades diferenciales en el ejercicio del poder, cómo se construyen y cómo se generan representaciones en diferentes dimensiones y esferas, en el Estado, en el mercado, para hacer, para impugnar la orientación de una política o de otra. Entonces yo creo que está bien cuestionarnos las grandes finalidades de superación del mercado, de superación de la focalización, pero en el medio se pierde un poco cómo sería esa dinámica de lo político y la dimensión temporal, un poco sería eso. Perfecto, entonces vamos a dar dos más y las otras preguntas que están planteadas, ¿sí? Entonces queda Luis Ángel y Andrés Camilo. No, yo solo un comentario cortico, digamos, estoy de acuerdo con ustedes, pero no, es que yo siento que sí hay que, y un poco, digamos, es el ánimo que yo veo en las preguntas finales que ustedes ponen, y es desanclar la discusión de esta emergencia, ¿sí? O sea, digamos, del ingreso básico, de la renta básica, de la emergencia, porque en últimas, al hablar de la renta básica o de medidas transitorias, pues uno lo que está diciendo es simplemente hablando de una medida y de la efectividad de la medida o de qué medida es mejor para, digamos, no, que no se salga de control la crisis un poco, ¿sí? Como para paliar un poco como el problema generado por la crisis. Y creo que eso, pues, digamos, quita buena parte de las consideraciones que desde, digamos, los sectores alternativos se tienen
respecto a la finalidad de una renta universal, que va más allá de simplemente solventar un problema de ingresos producto de, pues, de una crisis, ¿sí? Porque digamos, si lo planteamos así, pues en parte lo único que estamos diciendo es que es una medida y da sobre todo a eso, a corregir un problema que se produjo en medio de también un problema generado pues, en el sistema económico. Ya, era eso. Listo. Entonces nos queda la última, que es la de Andrés Camilo. Hola, buenas noches. No, yo creo que el tema de la renta o ingreso mínimo, digamos, o sea, surge en medio de una coyuntura. Lo que primero que debe ver es que tenemos una estructura económica, laboral, social demasiado débil. O sea, el hecho que más del 70% de la población hoy esté pasando muy mal ante una situación como esta, pues evidencia obviamente pues, un sistema fallido, más bien. Entonces creo que el tema del ingreso vital, uno no es esa perspectiva como la puede manejar un poco los ortodoxos, Roberto Angulo y demás, como vamos a entrar al mercado y en el mercado ustedes compiten. Al final, esta perspectiva lo único que busca es, primero, garantizar un ingreso, como su nombre incluso muy bien lo dice, un ingreso base para sobrevivir y consumir lo mínimo, lo mínimo que necesita una persona o una familia, dependiendo cómo se organice. Lo segundo es que eso no exime al Estado de otras responsabilidades. O sea, el Estado eh, no es que tenga, digamos, hay otras personas que lo han planteado, como tú tienes tu renta básica, el Estado ya no tiene nada que responderte ni por educación ni por salud, tú ya con eso te solucionas, y esta no puede ser la perspectiva, ¿no? Y lo tercero es que yo creo que tiene que abrir este tipo de discusiones, abrir sobre nuestra política de subsidios. Ahorita, por ejemplo, estaba escuchando al director del DNP, entonces por ejemplo, él analiza todos los subsidios. Si tú estudias en universidad pública, estás subsidiado, ¿no? Si recibes cualquier bien público que recibas, es un subsidio, ¿no? Entonces creo que estas discusiones también nos permiten abrir paso a otras perspectivas de la política social. Entonces creo que hay que ver así un poco el ingreso a la renta básica. Más allá, creo que no da para más. O sea, yo no estoy seguro, algunos lo mencionaron, digamos, yo no estoy seguro si haya una crisis de valores hoy. Podríamos originarla, puede que se esté generando, pero no creo que se haya dado en este momento. Incluso porque muchos valores fascistas se han enarbolado en estos últimos días. Entonces, bueno, creo que es el tema sobre renta básica. Era un comentario y felicitar la presentación, estuvo muy buena. Bueno, listo. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, yo voy a responder algunos, Iván responde otros, pues desordenadamente, y nos disculpan si no logramos recoger pues todos los comentarios que se han planteado. A mí, pues, yo le agradezco a Camilo los comentarios, y obviamente él siempre nos saca el marco de discusión hacia pensarlo de otra manera, y eso está muy bien. Pero yo sí creo, y para defender, digamos, para Camilo todos seríamos ortodoxos, pues un poco, que yo creo que sí es una crisis del trabajo. O sea, si nosotros fuéramos una sociedad del trabajo, muchos de los problemas que estamos planteando hoy no estarían en la discusión. O sea, es decir, si la gente estuviera en unas relaciones formales de empleo, pues esto no fuera una discusión, nadie estaría planteando renta básica universal, ¿sí? Entonces, precisamente, uno de los grandes elementos y juegos del neoliberalismo fue ese, ¿no? Y fíjese que en este momento, ante la doble crisis, como lo planteó Iván, que es una crisis, son crisis del salto peligroso de la mercancía. O sea, no hay cómo vender. Yo no llamaría eso crisis de oferta y demanda, porque no existe. O sea, no hay oferta y no hay demanda. O sea, no hay quien compre ni venda. O sea,
¿Cuál es la oferta y cuál es la demanda ahí? Es una crisis de realización de la mercancía, de su valoración social. El profesor Giraldo hablaba el otro día en una conferencia, el pescado se queda los pescadores ni siquiera pueden pescar, o sea, ¿para qué pescan? ¿Sí? O sea, no es ni oferta ni demanda, es una crisis de salto peligroso, yo llamaría, a lo malas. Pero además una crisis de valoración, que es lo que tiene asustado al sistema capitalista, pues porque no puedo generar la ganancia. O sea, creo que esa doble vía es importante, porque entonces, ante esa circunstancia, porque no hay una sociedad del trabajo, o sea, no hay quien tenga, entonces no hay un sistema que garantice nada. Entonces, nosotros pues pensábamos en unas propuestas que no pudimos presentar por tiempo, pero era un poco para tratar de responder otras, y es el horizonte político de la disputa, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el horizonte político? Entonces uno dice, bueno, no creemos que sea el problema de la gradualidad. De hecho, es el momento de las grandes medidas. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, si el mínimo vital es la gradualidad hacia otros elementos que empoderen políticamente a los seres humanos, ¿por qué no pensar entonces en otras propuestas que empoderen la sociedad en otro sentido mucho menos individual? ¿Sí? ¿Por qué no pensar en garantizar la reproducción económica que lleve después a una reforma agraria? Pues esa era una de las políticas que nosotros habíamos planteado en unas segundas diapositivas, pero no alcanzamos. Yo creo que sí es una crisis del trabajo, creo que es una crisis profunda, y creo que esto del ingreso básico le sirve al sistema de poder institucionalizado para garantizar nuevos mecanismos de dominación. Porque fíjese usted, si nosotros le damos un ingreso básico hoy a la gente, pues las personas van a estar agradecidas, ¿no? porque como es temporal, ¿no? Entonces van a estar agradecidas con el establecimiento y con el arreglo institucional presente. Y eso puede generar formas nuevas de dominación, ¿sí? ¿Por qué no más bien garantizar, si las matrículas de la educación superior se están cayendo, ¿sí? Es un balance que hay que hacer, lo sabemos hoy ya. La educación pública y privada, la privada está en crisis ya, pero va a estar peor ahora. Y la pública entra en una crisis en algunas universidades. La mía, por ejemplo, los pines están cayendo. O sea, ¿por qué no garantizar esa educación? ¿Por qué no garantizar la alimentación con cadenas de producción? O sea, creo que el problema político ahí está en juego. Cuando yo lo individualizo, pues pierdo la oportunidad política de realmente llevar este sistema y eliminar ese problema de la dominación que creo que Juan Pablo estaba planteando. Creo que tenemos posibilidad de medidas un poco más certeras, o sea, no certeras, digamos, perdón por la palabra, de otro tipo de medidas que en el corto plazo también se pueden hacer y que garanticen un desarrollo de largo plazo hacia políticas un poquito más emancipadoras. ¿Sí? Entonces yo creo que sí es una crisis del trabajo, que sí hay una disyuntiva, ¿sí? Pero pues obviamente yo sé que no va a convencer a Camilo por eso, pero digamos, es la discusión importante, ahí hay que plantearla y hay que desarrollarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podemos plantear nuevos marcos de dominación con este tipo de propuestas, porque es que al final de cuentas son marcos para pensar el problema. ¿Sí? Y los marcos para pensar los problemas llevan a ciertos resultados. Y yo creo que esto sí es un marco de dominación. Y por eso yo creo que gente como Hayek y Friedman estaban de acuerdo, porque no estaban de acuerdo con la impresión de dinero y con esto, pero sí estaban de acuerdo con mantener arreglos institucionales. O sea, hay un gran problema que todo el mundo reconoce, y es que el problema es que el mercado, por más que sea un sistema de asignación, genera ciertos efectos negativos. Y esos efectos negativos que genera, pues obviamente el liberal los va a tratar como, pues ahí hay gente perezosa que tomó malas elecciones y demás, pero al final hay que resolver el problema, porque si no se nos vuelve un problema social, como el de ahora.
Entonces hay que resolverlo. Entonces, pero no cambia el arreglo institucional, ¿sí? Y al no cambiar el arreglo institucional, las relaciones de poder existentes, pues yo no creo que pues obviamente eso para el poder es importante. Obviamente yo no estoy diciendo que los que proponen desde la izquierda este planteamiento como lo planteó al final, como se planteó al final, no sean alternativas. Claro que sí, pero yo creo que hay un gran peligro y que se podría aprovechar mejor con otro tipo de propuestas un poco más que nos lleven después de 4 o 5 meses que vamos a estar acá en estas circunstancias hacia nuevos horizontes de desarrollo y no a mantener el statu quo y las relaciones de poder existentes. Es que yo sí creo que hay acuerdos de poder y normas. O sea, uno puede crear las normas, pero las normas siempre van a funcionar según arreglos de poder existentes. Entonces, por eso yo creo que ahí tenemos un problema que en la existencia de la disyuntiva que existe, ¿no? Y yo no sé, yo creo que Iván le dejo las otras que creo que nos pueden llevar a las propuestas. Sí, pues digamos, Álvaro, muchas gracias. Digamos, al horizonte político, yo solamente aportaría en términos de mirar un poco como ese marco de política, digamos, una de las cosas y ese horizonte de política, pues una de las cosas que vemos y que además estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que Luis dice, desanclemos un poco la discusión del COVID, es decir, es una oportunidad, ¿sí?, para plantear unos elementos, pero desanclémosla de resolver solamente el problema que está aquí. Y nosotros, y Álvaro lo señalaba ahí, pues vemos, por ejemplo, una oportunidad muy importante en el tema de los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Es decir, vemos una oportunidad tremenda en el tema de la producción de alimentos, en el tema de las cadenas y el proceso alimentario en su conjunto, que arranca desde la siembra, la cosecha, hasta llegar al consumidor. Y creemos que, por ejemplo, elementos como la reforma rural integral, creemos que como elementos de aprovechar, es decir, nos desanclamos en el sentido de que las propuestas deben ir más allá del COVID, pero aprovechamos el COVID, por ejemplo, para elementos como la emisión. ¿Por qué no pensar una emisión primaria que fortalezca los sectores quizás? Pero hay unos sectores que pueden funcionar, que tienen un impacto sobre la sociedad muy fuerte, ¿sí? Porque además son generadores tremendos de empleo que bajo ciertas condiciones de bioseguridad y hoy están operando sin las condiciones de bioseguridad, pero están produciendo. Hay problemas, por ejemplo, de coordinación en la cadena alimentaria, ¿cierto? Hay problemas y posibilidades de pérdida de cosechas en algunos sectores. Pero hay posibilidades también de aprovechar por ejemplo, ese sector que es un sector que es tremendamente poderoso y potente en la sociedad y que además permite movilizar otras lógicas. Y aquí digamos que en lo que decía el profe César, un poco como en el tema de cómo le decimos a la gente que no sigue Familias en Acción, pero también lo que uno ve en los territorios es que la gente quiere producir, es decir, la gente también quiere desde lo comunitario, desde la organización social. Por eso la muerte de líderes sociales, por eso, digamos, ¿cierto?, el debilitamiento de la organización social de base es porque en los territorios hay una disputa también por poder participar del acceso a la tierra, por poder participar de la producción de la tierra, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, vemos una oportunidad tremenda. Mire que nadie está discutiendo que no se pueda hacer emisión hoy. De hecho, ayer lo planteaba José Antonio Campo también, no como la está haciendo el gobierno, ¿cierto? Sino, por otro lado, pues entonces, digamos, planteemos la emisión, pero la emisión para financiar la producción y para planear, es decir, para planificar el sector agroalimentario, para planificar en el sector salud, del cual sí lo veo complejo, ¿cierto? Pero lo que sí estamos viendo, digamos, un poco es cómo rompemos esas dinámicas de la cadena agroalimentaria, ¿sí? En las cuales además hay una altísima intermediación, ¿sí? Hay una altísima intermediación que, por ejemplo, esos esquemas podrían ser bastante problemáticos de renta básica, y entonces hay una propuesta allí sobre el tema de los sistemas agroalimentarios y la implementación de la reforma rural integral, que es una cosa que podría desarrollarse. Álvaro planteaba un poco la discusión todavía, digamos que habría que profundizar sobre el tema de educación superior. La otra, el tema de qué, el tema de lo de la salud, como les decía, también puede ser un espacio de disputa. Recordemos también que hay una reforma al sistema general de participaciones, es decir, hay una serie de elementos que estaban en disputa, y entonces digamos que lo fundamental sería precisamente apostarle, como dice Álvaro, en ese horizonte político hacia
visiones del desarrollo, ¿sí? Luisa decía algo, digamos, bien importante allí en el chat, y era el tema de por qué no nos pensamos servicios públicos universales, es decir, no nos pensamos, digamos, dado el tema del acceso al agua potable, el acceso, ¿sí?, a la energía, ¿sí?, y más de salirnos de esa lógica del esquema. De hecho, eso está, por lo menos en el tema rural, eso está en la reforma rural integral, ¿sí? Eso está en la reforma rural integral. Y entonces allí hay que ver es cómo por ejemplo, esos elementos que están allí se pueden llegar a profundizar. Por ejemplo, el tema de emisión allí. Otra sería el tema de la condonación de la deuda, que ya se ha planteado también desde el grupo, que está en la propuesta del GCI, ¿cierto? Que allí está muy fuerte. Otro elemento es el control de capitales, que ha planteado el profesor Diego Guevara, y creo que eso es un elemento fundamental para abordar el tema coyuntural, pero es como, digamos, esta propuesta integral nos lleva a superar, digamos, ¿sí?, además estas propuestas que pueden ser peligrosas, como dice Álvaro, y plantear, y Juan Pablo, y plantear más bien enfocar los esfuerzos, por ejemplo, a avanzar en soberanía alimentaria, digamos que es una cosa que además se ha vuelto bien importante hoy, ¿sí?, el reconocimiento del trabajo el reconocimiento del trabajo de los campesinos y de la agricultura campesina familiar y comunitaria, que es la que soporta buena parte de toda la producción agrícola del país. Entonces, digamos que, y ustedes vieron muy bien que lo que ellos saben dónde está y dónde están de alguna forma desviando los recursos, precisamente los del sector agro. Es impresionante el escándalo de Finagro, ¿cierto? Y las medidas y la manera como descaradamente hicieron la distribución. Entonces, digamos que allí precisamente entonces consideramos que sería, y hay una pregunta que hizo Luis Alberto sobre el tema de inflación, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, estas medidas de emisión que nosotros le llamamos emisión productiva, ¿sí? Es un poco precisamente eso, o sea, no es una emisión para que el gobierno gaste, digamos, sin movilizar los sectores, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es que la emisión es movilizar la producción. Consideramos que el dinero no tiene poder de compra de la nada, sino que el dinero tiene poder de compra es porque está relacionado con la producción, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que la emisión productiva iría encaminada a generar, digamos, producción, y por lo tanto poder de compra de ese dinero, o sea, no habría efectos inflacionarios, ¿sí? Y de alguna manera, digamos, por ejemplo, en el tema educativo hay una posibilidad también de que, ¿por qué no emitir para que operen las universidades? O sea, ¿por qué no vamos avanzando hacia este otro tipo de propuestas? Sí, una de las cosas que uno ve, digamos, complementando lo que dice Álvaro, es que en este momento, hoy, como va la cosa, la universidad privada venía siendo inviable, ¿sí?, financieramente, y ahora con esto ya fue una estocada final. Entonces hay una oportunidad también para pensarse la misma universidad, porque hoy la universidad privada no tiene realmente, con el esquema que venía, ¿sí?, y sumándole esto, no tiene posibilidades de sobrevivir, es decir, tendrá que desaparecer, ¿sí? Entonces pensémonos entonces otra vez un sistema público de educación, o miremos qué podemos hacer con todos los edificios que hicieron la Tadeo, la Tadeo, por ejemplo, que está en una crisis brutal, la Salle, ¿sí? Como que hacemos nosotros los profesores que vivimos de la privada, digamos, ¿sí? Pues toca mirar dónde encontramos camello, digamos, pero digamos, ahí hay una crisis y ahí hay que pensar. Entonces esos sectores que son, digamos, que además van a estar operando, digamos, en una parte de la sociedad, pues son los que nos permiten ir abordando problemas coyunturales, ¿sí?, pero a la vez ir avanzando en elementos estructurales que queden en el largo plazo. Yo una de las cosas que admiro y me ha parecido interesante del debate que ha planteado Petro, por ejemplo, el caso de Bogotá, es el tema de qué nos queda, ¿sí? Es decir, ¿qué nos queda después de todo esto? ¿Sí? Nos queda una transferencia de riqueza una transferencia de recursos hacia los privados, y no nos queda nada más, o podemos dejar unos elementos, digamos, él lo ha hecho con mucha fuerza en el tema de salud, ¿sí? Unos elementos de salud que fortalezcan un sistema público de salud en el futuro. Y creo yo que hacia esas ideas, por lo menos en el tema agrario y en el tema educativo, podríamos tener algunas líneas de trabajo, digamos, pero pues eso implica de alguna forma entrar todavía más en detalle sobre cómo operarían este tipo de propuestas. Sí, hay algunas líneas que hemos hecho así, digamos, con trabajo también con el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y soberanía alimentaria de la nacional. Ellos también tienen alguna línea sobre el tema agroalimentario que es bien interesante explorar. Entonces cerraría como con esos
juntos hacia la propuesta, recogiendo lo que ha planteado alguno. No sé, Álvaro, si quiera cerrar. No, yo creo que ahí está, ¿no? Creo que está planteado pues todo lo que está y bueno, muchas gracias a todos por participar. No sé, alguien pregunta por la presentación, pues no sé cuál sería el canal exacto para darla, ¿no? Que ahí sí no sé si de pronto por el el mismo ahí canal mira. que convocaron la tertulia. Ah, bueno, pues no sé, pues cualquier cosa, pues ahí escriben a Álvaro Iván que dice. No sé qué hacemos. Pues después la entregamos al grupo y la distribuyan, ¿no? A quien Distribuyen, sí. la quiera. Sí, que a través del correo. Ah, bueno, perfecto. Listo, así quedaría. Entonces, muchas gracias, ¿no? Por la atención y por los comentarios. Sí, muchas gracias. Este es un debate abierto que seguirá, pues, Sí. en discusión.